En el vídeo de hoy hablaremos de qué es el pH y por qué es un parámetro tan importante en la química. Veremos cómo preparar un indicador de pH con materiales que podemos encontrar fácilmente y descubriremos cómo los farmacéuticos del siglo XIX preparaban soluciones antiacidez para llevar. Pero para entender qué es el pH, antes debemos comprender mejor qué es el agua. El agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y de allí el H2O. Es relativamente abundante tanto en la Tierra como en el Sistema Solar, y se puede encontrar en forma sólida, como hielo, líquida o gas. El agua líquida es indispensable para el origen y el sustento de la vida como la conocemos, y, por este motivo, entre otros, es de gran interés el estudio de las reacciones químicas que se dan en ella. Si nos acercamos lo suficiente como para ver las moléculas que se encuentran dentro de un vaso de agua, veremos que la mayoría son, como hemos dicho, H2O. Sin embargo, algunas de estas moléculas se disocian para dar iones hidroxilo y protones. La formación de estas partes ionizadas a partir de agua no está muy favorecida, y por lo tanto sería muy lenta. Pero como en un vaso de agua hay muchísimas moléculas, es posible que algunas de ellas colisionen y acaben produciendo dicha ionización. Por el contrario, la reacción inversa, la formación de agua a partir de los protones e hidroxilos, está muy favorecida, puesto que estos tienen cargas opuestas y se atraen. Pero como hay muy pocas de estas partículas, es difícil que se encuentren y por lo tanto la reacción es más lenta. Estas dos reacciones, eventualmente, alcanzan a tener la misma velocidad, por lo que se alcanza el equilibrio químico. Una forma de entender este proceso es llevándolo al extremo. Imaginemos que tenemos un vaso de agua solo con moléculas de H2O. Aunque difícil, es posible que algunas de sus moléculas se ionicen, para dar hidroxilos y protones. Por otra parte, está claro que, al inicio, como no hay iones, es imposible que se dé la reacción opuesta, por lo que la concentración de iones empezará a aumentar. A medida que aumente la concentración de iones, su velocidad de desaparición también irá aumentando, y llegará a un punto en el que la concentración de iones será tan grande que su velocidad de desaparición se iguale a la de formación. En este punto, alcanzamos lo que se conoce como equilibrio químico, donde algunas moléculas de agua se ionizan y algunos de los iones vuelven a pasar a agua, pero a nivel macroscópico parece que no esté sucediendo nada. Como cada molécula de agua que se ioniza produce un protón y un hidroxilo, en agua pura la concentración de ambos será la misma, y a 25 grados se sabe que es del orden de 10 a la menos 7 molar. Como estos números son poco prácticos de utilizar, el químico danés Søren Sørensen sugirió cambiar el uso de la concentración de protones por el de potencial de hidrógeno, o pH, que no es más que el logaritmo decimal en negativo de la concentración de hidrógeno. De este modo, pasamos a tener una concentración de protones de 10 a la menos 7 molar a un pH de 7. Para una concentración de hidrógenos de 0,01, es decir, 10 a la menos 2 molar, tendremos un pH de 2, y para una concentración de 10 elevado a menos 10 molar, pH de 10. Esto nos da ya una idea de por qué el pH del agua destilada es de 7. Pero, ¿es posible modificar la concentración de protones en el agua? Pues existen diferentes sustancias que pueden hacerlo. Por una parte, ciertas sustancias, a las que llamamos ácidos, liberan protones cuando se disuelven en agua, y es evidente que esto afectará a la concentración de protones, y por lo tanto a su pH. Por otra parte, también existen otras sustancias que al disolverse liberan hidroxilos, a las que llamamos bases. Cabe destacar que en ambos casos, al aumentar la concentración, ya sea de protones o de hidroxilos, se favorece la reacción de formación de agua a partir de estos, lo que reduce la concentración del otro de los iones. De este modo, añadir un ácido provoca que la concentración de protones aumente, pero al mismo tiempo también se reduce la de hidroxilos, mientras que añadir una base aumenta los hidroxilos y reduce los protones. Este mismo efecto se puede alcanzar cuando se disuelven sustancias que, en vez de liberar protones o hidroxilos, son capaces de captarlos, como es el caso del amoníaco.
Cabe destacar que el producto de las concentraciones molares de hidroxilos y protones en agua es siempre igual a 10 a la menos 14, lo que implica que en soluciones de pH 2 tendremos una concentración de protones de 10 a la menos 2 molar y una concentración de hidroxilos de 10 a la menos 12 molar. Ahora ya tenemos más o menos claro qué es el pH y cuál es su importancia en el estudio de las reacciones químicas en el agua. Pero, ¿cómo podemos medir la concentración de protones? Existen distintas formas de hacerlo, y las más habituales son el uso de pHímetros y los indicadores visuales. Los pHímetros son unos dispositivos electrónicos que proporcionan un valor de pH y están formados por dos partes principales: el sensor o electrodo, que presenta una diferencia de potencial variable dependiendo de la concentración de protones de la disolución en la que está sumergido, y un voltímetro que es capaz de medir esta diferencia de potencial. Un pHímetro bien calibrado proporciona un valor de pH con bastante precisión. Por otra parte, tenemos los indicadores visuales, que son sustancias que cambian de color en función de su estructura, y esta depende del pH del entorno en el que se encuentran. Estos indicadores se usan mezclándolos con la sustancia que se desea analizar. También existe el papel indicador, que son tiras de papel impregnadas con un indicador visual y que cambian de color al mojarse con la muestra a analizar. Evidentemente, los indicadores visuales no son tan exactos como un pHímetro bien calibrado, pero el hecho de que sean fáciles y rápidos de usar los convierte en una alternativa válida cuando tan solo deseamos conocer el pH de una forma aproximada. Una familia de moléculas que se puede usar como indicadores visuales son las antocianinas, que son las que proporcionan el color a la mayoría de las partes rojas, moradas y azules de las plantas. Las antocianinas tienen múltiples protones ácidos, lo que significa que, dependiendo del pH, puede que se encuentren en la molécula o no. Por este motivo, las variaciones de pH producen variaciones en la estructura, y estas variaciones en el color. Así pues, aprovecharemos esta propiedad para preparar un indicador visual. Para ello, necesitaremos una fuente de antocianinas. La col lombarda o la remolacha son unos excelentes candidatos. Necesitaremos también un procesador de alimentos, aunque un mortero también nos servirá. Un colador, un embudo y etanol al 96%, que podemos encontrar en la farmacia. Si no tenemos etanol, podemos usar agua caliente, pero en este caso no obtendremos una extracción tan buena. Para extraer las antocianinas, machacaremos la col lombarda y añadiremos etanol para conseguir una tintura. Separaremos los restos de col mediante un colador y los recogeremos en una botella. La solución así preparada ya puede ser usada para ver cómo se comporta frente a distintas sustancias. Por ejemplo, si lo añadimos a una solución de ácido clorhídrico, cuyo pH es aproximadamente 1, obtendremos un color rojo intenso. Frente a una solución de ácido cítrico, de pH aproximadamente 4, obtendremos un color rosado. Cuando la mezclamos con agua destilada, de pH aproximadamente 7, se mantiene el color morado, mientras que si lo añadimos a agua del grifo, de pH 7,5, ya se observa un color más azulado. Cuando lo añadimos a una solución de hidrógeno carbonato de sodio, de pH 8,5, se observa un cambio de color a azul verdoso, mientras que al añadirlo sobre amoníaco, que tiene un pH de 11,5, pasa a verde. Finalmente, cuando lo añadimos sobre una solución de hidróxido de sodio concentrado, con un pH mayor a 12, terminaremos por obtener un color amarillo. Los diferentes colores obtenidos se pueden explicar mediante las estructuras de las antocianinas a distintos valores de pH. A pHs ácidos, inferiores a 4, la molécula de antocianina tiene una coloración roja. Cuando aumentamos el pH, esta pierde un protón, de modo que, a pHs entre 6 y 7, tiene una estructura diferente y color morado. Aumentando más el pH, entre 7 y 8, perdemos otro protón, alcanzando una estructura que da coloración azul. Finalmente, a pH superiores a 8, obtendremos una estructura que tiene coloración verde. A pHs muy alcalinos, superiores a 12, la molécula de antocianina se rompe en partes más pequeñas que proporcionan una coloración amarilla a la solución.
Cabe destacar que como la reacción ácido-base es reversible, es decir, se puede dar en ambos sentidos, podemos pasar de la forma roja a la verde y viceversa, tan solo modificando el pH. Sin embargo, cuando rompemos la antocianina y obtenemos el color amarillo, ya no podemos volver al rojo. A partir de la solución indicadora que hemos preparado, podemos elaborar tiras de papel indicador. Tan solo hace falta impregnar unas tiras de papel de cocina con la tintura de col lombarda. Si la hemos preparado usando etanol, esta se secará rápidamente. Si no, deberemos esperar un poco. Pero en cuanto esté seca, podemos usar estas tiras para determinar el pH de distintas sustancias que tengamos en casa: zumo de naranja, leche o aquello que se te ocurra. Un problema médico habitual es la sensación de pesadez o acidez en el estómago después de una comida copiosa. Esto sucede porque el estómago contiene ácido clorhídrico para poder digerir los alimentos, pero cuando este se encuentra en exceso o cuando sale del estómago y sube por el esófago, puede producir molestias. Es por esto que existen ciertos preparados farmacéuticos para aliviar estos síntomas, a los que se suele llamar antiácidos. Este no es un problema moderno, y se han buscado soluciones desde hace mucho tiempo. Para ver cómo se preparaban este tipo de fármacos en el siglo XIX, visitaremos el Museo de Orduña, un museo etnográfico dedicado a gremios y actividades representativas de la ciudad, y que conserva albarelos, frascos e instrumentos de una antigua botica inaugurada en 1791. Para preparar este fármaco antiácido necesitaremos ácido cítrico y bicarbonato de sodio. Podemos identificar entre las estanterías de esta antigua botica los frascos que contenían estas sustancias, aunque para nuestro experimento usaremos productos comerciales que se pueden adquirir fácilmente. La preparación del antiácido consiste en diluir ambas sustancias en agua y mezclarlas, pero existe un pequeño inconveniente, y es que en el momento de mezclarse se realiza una efervescencia, debido a que se forma CO2. Esta efervescencia desaparece al poco tiempo de mezclar las sustancias, por lo que la apariencia de sustancia sanadora también desaparece. Por este motivo se creó este instrumento, conocido como generador de agua de Seltz, que consiste en una jarra con dos compartimentos independientes. Cada uno de ellos se llena con una de las disoluciones, que permanecen separadas. De este modo, se puede conservar la jarra durante un periodo de tiempo largo, y la efervescencia producida por la reacción entre el ácido cítrico y el bicarbonato solo se dará en el momento en el que se viertan en un vaso para su consumo. Después de este vídeo, espero que tengas una idea más clara de qué es el pH. Te animo a preparar tu propio indicador y a probarlo para determinar el pH de distintas sustancias, y te agradeceré si compartes los resultados que obtengas en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte a este canal para más ciencia en tu casa.